Queridos hermanos, lo esencial no se puede deconstruir, es decir, no se puede desarmar si no es a costa de destrozarlo, de romperlo. Lo mismo pasa con Jesucristo. A Jesucristo tenemos que reconocerlo como es, aceptarlo como es, y no podemos de ningún modo quedarnos con aquella cosa que nos gusta, que nos agrada, que colma nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, nuestras apetencias, y dejar de lado aquello que pone en interrogante nuestra forma de pensar o de vivir. Y la razón es esta, porque lo esencial no se puede desarmar. Nosotros, al contemplar a Jesús, ¿qué es lo que contemplamos? Pues contemplamos al Verbo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, es decir, que se ha hecho hombre en las purísimas entrañas de María Santísima y que ha venido a este mundo para salvarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso es lo esencial y eso hay que reconocerlo y hay que acogerlo como la gran misericordia que Dios nos tiene. Fíjate la oración de colecta que hemos leído al principio de la misa y que resume como la petición fundamental que el pueblo cristiano tiene que hacer a Dios Dios Padre por medio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, ¿a quién va dirigida la oración? ¿A nuestro Señor Jesucristo? No, porque decimos al final por nuestro Señor Jesucristo. Ese Señor es el Padre. Te pedimos, Señor, que tu acción misericordiosa, ¿cuál es la acción misericordiosa del Señor, del Padre? El enviarnos a su Hijo Divino. Esa es la acción misericordiosa. Desde el momento en que el Señor entra a este mundo, viene a hacer nuevas todas las cosas y empieza a cambiar completamente la faz de la tierra por el hecho de que Dios está aquí con nosotros. Dice, que tu acción misericordiosa mueva nuestros corazones. Es decir, esa acción de enviarnos a su propio Hijo Divino, que sea lo que mueva realmente nuestros corazones. Por corazón se entiende de una manera simbólica todo lo que el hombre es en cuanto ser pensante y ser amante, que piensa y que ama. Y que porque puede hacerlo es libre, es la condición en la que hemos sido creados por Dios, es la condición de libertad, para que nosotros podamos poner nuestra libertad en el campo de la verdad, del bien y de la belleza. La acción misericordiosa de Dios que mueva nuestros corazones, es lo que le pedimos al Padre. Hemos dicho muchas veces, ¿quería el Padre que el Hijo muriera en la cruz? A eso hay que responder diciendo sí, ciertamente, pero no como una finalidad, sino como un paso hacia la eternidad gozosa. Es un paso hacia la resurrección, es el paso a la gloria. Lo glorifico y lo glorificaré. Por eso San Pablo, al ver este misterio, dirá que se hizo hombre y bajó a lo más profundo, aniquilándose a sí mismo, ¿verdad?
y después el Señor, Dios Padre, lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces ahí tenemos el proyecto de Dios maravilloso. Por eso nosotros decimos, Señor, te pedimos que tu acción misericordiosa, es decir, ese envío de Jesús a este mundo, y llevarlo a la glorificación mediante su resurrección, a través de su muerte y resurrección, sea lo que mueva nuestros corazones, es decir, nuestro pensamiento. Es decir, que sea el principio de acción de nuestra vida. Es decir, que la motivación última de todo lo que hagamos humanamente sea precisamente la realidad de la misericordia de Dios que es Cristo en este mundo y que además nos lo ha dado para que también viva en nosotros y viva eternamente. Y luego dice una declaración que es completamente antipelagiana. El pelagianismo, de lo cual están también la civilización occidental muy contaminado, que es en Estados Unidos es el llamado americanismo. Es que todo tiene un precio y además tú vales mucho, nene. Si quieres conseguirlo, tú lo harás y llegarás a donde quieras. Bueno, esto es una necedad en el ámbito espiritual. Sin mí nada podéis hacer. En el ámbito de la salvación, el hombre es completamente impotente, es inhábil. Ahora bien, con la gracia de Dios sí puede. Y por eso dice la segunda parte de la oración, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Sin la ayuda del mismo Dios no podemos complacer a Dios. Esto humilla mucho a este hombre que parece que se le llena la boca al decir yo. Yo me acuerdo cuando era joven estudiante en la universidad que estaba queriendo hacer la tesis doctoral, le quería hacer sobre Don Miguel de Unamuno, una serie de cosas. Bueno, el tema es que Miguel de Unamuno le gustaba ir a San Esteban de Salamanca, donde estaban los dominicos, donde allí tenía un amigo dominico, el padre Getino, con el cual hablaba mucho de cuestiones teológicas y de todo eso. En la parte interior hay unas caballerizas antes de llegar hacia el claustro interior que la gente no conoce porque por esa parte no va, pero como en aquel tiempo nos permitían jugarnos los partidos de fútbol en la parte del interior de los dominicos, pues pasaba por allí y yo vi esto, el pozo donde él escribe en una carta a un amigo suyo, le escribe el gozo que le producía ir allí a ese pozo y asomarse y decir yo, y el pozo le repetía pero amplificado, yo, y salía ese yo. Es una cosa que si no fuera trágico, es ridículo. El yo del hombre es siempre muy ridículo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer. Ese yo es completamente inhábil para poder llegar a la salvación, completamente inhábil. Tan inhábil que el mismo Don Miguel de Unamuno, si cogéis su diario, os encontraréis cuántas congojas padecía, congojas de muerte, porque no encontraba explicación a su misma vida.
Recuerdo que en una carta que le escribe a su amigo Pedro Ilundain, pues le contaba cómo en uno de esos momentos trágicos, escribió también un libro titulado Del sentimiento trágico de la vida. Miguel de Unamuno, en medio de una congoja tremenda que tenía, él tenía entonces, me parece que eran 5 o 6 hijos, vivía allí muy cerquita de la universidad, era cuando era ya rector de la Universidad de Salamanca. Estaba sentado en la mesa camilla donde él se sentaba para estudiar y eso, y tenía una magnífica biblioteca muy buena. Y entonces, estando allí sentado, le vino una congoja enorme, existencial, sobre el sentido de la vida, que parecía que todo se iba abajo y todo. Y entonces empezó él a angustiarse y a llorar, a sollozar. Y le decía a su amigo, dice, mi mujer que me oyó, vino por detrás y me cogió con sus brazos, abrazó mi cabeza y me dijo, hijo, hijo mío. Y entonces él decía, Pedro, no me dijo esposo mío, no me dijo marido mío, me dijo hijo, hijo mío. En ese momento yo me sentí un hijo suyo en manos de mi mujer. Bueno, esto es para indicar el cómo un hombre tan importante como el rector de la Universidad de Salamanca, en los momentos donde se descubre el hombre realmente, llega a sentir un vacío, un hastío de la vida que le produce un sufrimiento inenarrable. Por eso en esta oración que dice que ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Es todo lo contrario, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos complaciendo a Dios con nuestra vida, se origina como una paz, como una serenidad, como una tranquilidad en nuestra alma. Y esa tranquilidad y paz es fuente de gozo y de alegría. Esto lo tenemos que pedir, porque sin la ayuda del Señor no podemos llegar a complacer a Dios. Hay algún tipo de persona que se complace en sus propias acciones. Es como decir, yo puedo, y al final del día lo he conseguido, mira la tarjeta, te la presento, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ahí tienes, que tío, cómo soy de grande, voy bien. A lo mejor vas muy mal. ¿Cuántas veces has pedido al Señor, Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador? Es entonces cuando más se necesita, porque estás en un tris de la soberbia, de creer que eres tú y crees que la salvación es una perfección moralista, y no lo es. Lo esencial, que no puedes de ninguna manera deconstruir, es decir, desarmar, es la relación con Jesucristo nuestro Señor. Esa relación al principio de la humanidad era oscura, pero una vez que Jesús ha venido, siendo Él fuente de luz, Él nos enseña que Él es el que tiene que estar siempre en nuestra alma. Como Jesús dijo, y yo les doy vida eterna. En el Evangelio de hoy le vemos discutido por los fariseos, no reconocido. Le están rechazando, a pesar de que habla como ningún hombre ha hablado. Es un hombre que habla con una autoridad extraordinaria, pero la deconstrucción de la vida del hombre es no escucharle. Y el no escucharle
lo que produce es la destrucción. No es que podamos deconstruir lo que Dios quiere del hombre. No lo podemos deconstruir, sino a un precio, la destrucción de nosotros mismos. Y esto es lo que les pasa a los fariseos. La resistencia que obran en contra del Señor no les lleva a una plenitud, sino le llevará a una destrucción. Aquello que temen, la destrucción del templo y la destrucción de ellos mismos por parte del poder romano, es precisamente lo que ocurre al tratar de deconstruir la ley de Dios, lo que de Jesucristo habla la ley y los profetas, para hacer su propio modo de interpretar las cosas, es decir, su propia ideología. A veces nosotros también queremos hacer una propia ideología y tratamos de deconstruir al Señor. Ese es mal camino. El camino siempre lleva a la propia destrucción. El camino auténtico es el recibir lo esencial tal cual es decir, recibir la misericordia de Dios en Jesús, que se hace hombre, para que nosotros podamos, dándole fe, podamos vivir la vida eterna. Yo les doy vida eterna. Nada más que el Señor os ayude a entender todo esto y a entender también al profeta Jeremías, como todo lo que dicen de él talemos a este árbol y todo lo que habla en contra de él, ¿verdad? Es como una imagen de lo que van a hacer con Jesucristo. Todo lo que viene ahí en la primera lectura es imagen de la realidad que se opera en Jesucristo. De la misma manera que eso llevó al desastre para el pueblo judío, que acabó no en una deconstrucción, sino en la destrucción de su situación allí en Jerusalén, fiándose más de las alianzas políticas, etcétera, que de Dios, y vino el destierro de Babilonia. Y aquí ya no será destierro, sino que será destrucción del templo y también del mismo pueblo, que todavía sigue la cosa en esa situación. Por tanto, nosotros no podemos deconstruir el Evangelio. No podemos estar diciendo esto me lo quedo y esto lo rechazo, esto me lo quedo, esto me lo rechazo, sino tengo que aceptarlo enteramente en plenitud. O pasa si hay cosas que no entiendo, es legítimo pedirle al Señor aclaración para cumplirlo, pero no para dudar y hacer lo contrario de lo que dice. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos y que seamos capaces de la fidelidad, de invocar la misericordia de Dios. Te pedimos, Señor, que tu acción misericordiosa mueva nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos complacerte. Que así sea.